Bienvenidos, vamos a empezar con el curso de manejo de urgencias psiquiátricas en la guardia, que nos es útil tanto para el consultorio como para el manejo en la central de emergencias. Em, Mi nombre es Pablo Sores, yo soy psiquiatra, trabajo en el Hospital Italiano de San Justo y bueno, en esta primera oportunidad vamos a hablar acerca del manejo, la detección y el manejo del riesgo autoagresivo. Bueno, esta es una presentación bastante cargada de información. Es importante, consideramos importante también que tuvieran la presentación a mano con, con la mayor cantidad de información posible para que les quede también como apunte. Sí, vamos a ver algunas definiciones, unas cuestiones epidemiológicas y, bueno, las características tanto de la evaluación como del manejo. Vamos a repasar algunas definiciones. Suicidio es la muerte autoprovocada y tentativa de suicidio, bueno, es cuando una persona tiene la intención de quitarse la vida y por alguna razón eso no sucede. Cuando la tentativa tiene mucha gravedad y queda impedida por alguna razón externa, a eso llamamos suicidio frustro. En cambio, cuando el paciente se arrepiente a último momento o es detenido por alguien, a eso lo llamamos tentativa de suicidio abortada. Ideación suicida es presentar una intención de quitarse la vida. Y todo esto, digamos, nos marca un grado de gravedad extremo. Las conductas parasuicidas son conductas que podrían llevar al paciente a quitarse la vida, a suicidarse, pero que no tienen ese objetivo en primera instancia, que no tienen ese objetivo para el paciente. Son ejemplos cuando uno está desbordado emocionalmente y quizás está excedido de alcohol o de sustancias y entonces en ese contexto maneja de forma muy irresponsable, eh, afectado por un, como digo, por un estado emocional. Esa es una conducta que podría terminar en un suicidio, podría terminar en la muerte, pero que no tenía ese objetivo. Y hay otros eventos autoagresivos, otros episodios autoagresivos como cortarse por no poder tolerar situaciones emocionales o tomar medicación de más con el objetivo de dormir. En todos estos casos, el episodio puede terminar en la muerte, pero no era el objetivo primario y a eso se llama conducta parasuicida. El suicidio es una causa de muerte muy prevalente. En Argentina, lamentablemente, las tasas de prevalencia están a la altura de sociedades europeas con alta incidencia de muerte por suicidio. Sobre todo en los adolescentes, que es un grupo de riesgo, en los que la muerte por suicidio es la segunda causa de muerte después de las traumáticas. En el mundo hay aproximadamente 800.000 suicidios por año. Como decía, es la segunda causa de muerte en los adolescentes. Es bastante prevalente también dentro de sujetos que están hospitalizados, están internados, y incluso también en los pacientes que están siendo observados uno a uno. Es por eso, vamos a ver, es por eso que el hospital desarrolló una norma y una política de prevención de riesgo suicida y autolesiones, en la que trabajaron el Departamento de Calidad, Informática Médica y el Servicio de Psiquiatría, y básicamente es la valoración del riesgo autoagresivo. El objetivo es hacerlo en todos los pacientes que están hospitalizados. Pero actualmente
se lleva adelante en todos los pacientes que están hospitalizados por psiquiatría, por traumatología, obstetricia, que están en diálisis y que están en oncología. Se hace un screening de riesgo autoagresivo mediante la aplicación de una escala heteroaplicada, o sea que la toman los enfermeros o los médicos que están siguiendo a los pacientes, que es esta escala que se llama SAD Persons, y de acuerdo al puntaje de esa escala, cuanto mayor sea el riesgo, es mayor también la intervención de seguimiento que se le hace al paciente. Acerca de la valoración del riesgo, vamos a revisar a quién vamos a evaluar, cuándo, de qué manera y qué contenido vamos a ver en la entrevista. ¿Qué pacientes hay que evaluar? ¿En cuáles se valora el riesgo autoagresivo? Bueno, los que llegan a la guardia o al consultorio con un episodio autoagresivo, por supuesto. Pero por otro lado hay pacientes que deben ser evaluados si no tienen o no presentaron un episodio autoagresivo. Algunos consultan por ideación suicida y en otros se sospecha que presentan ya sea ideación o que han presentado un episodio autoagresivo. Es característico que un familiar nos cuente que el paciente ha hecho amenazas o que los familiares sospechan que el paciente ha tomado medicamentos de más o ha mezclado medicación o que dejó anotado algún informe o cambió algo de la herencia o que compró un arma, por ejemplo. En esos pacientes en donde se sospecha que puede haber un riesgo autoagresivo también deben ser evaluados. Y por otro lado hay que también evaluar el riesgo autoagresivo en los pacientes que tienen factores de riesgo significativos para presentar ideas de muerte que tengan riesgo suicida. Ahora vamos a ir profundizando en relación a este tema de los factores de riesgo. Y acá en naranja les agrego un tip de manejo que es no juzgar, no pararse de una postura moralista en relación al suicidio o en relación a la depresión. Eso es muy importante. Vamos a ir viendo que el tratamiento del paciente empieza durante la evaluación del riesgo. Así que la postura de cómo se va a evaluar el riesgo es parte del manejo del tratamiento. Bien, decía que es importante evaluar a los pacientes que presentan factores de riesgo. El más significativo es la presencia de un trastorno depresivo. Esto es muy importante, sobre todo para el consultorio. Los datos en Argentina, esto es la primera evaluación en grandes poblaciones en Argentina. La prevalencia a lo largo de la vida del trastorno de los trastornos del ánimo en Argentina es del 12,3%. Lo cual, digamos, es una prevalencia bastante significativa. De nuevo, para el consultorio, una enfermedad, un trastorno que se presenta en más del 10% de los sujetos, de acuerdo a varias recomendaciones, nos hablan de que es conveniente hacer una evaluación de un screening para la depresión en todos los pacientes que uno atiende en atención primaria. O sea, para la depresión en todos los pacientes que uno atiende en el consultorio. Y la Joint Commission, por ejemplo, recomienda la evaluación de la ideación suicida en todos los pacientes internados. Bueno, entonces un poco también estamos contestando cuándo debería hacerse la valoración del riesgo autoagresivo en los distintos tipos de pacientes que vimos. Ahora bien,
En aquellos pacientes que presentan factores de riesgo, que nosotros detectamos que existe algún riesgo autoagresivo, lo correcto es valorarlo en todas las consultas, cada vez que viene el paciente. Que son pacientes que pueden descompensarse, que acá tenemos otro tip de manejo que recomiendo, es en este tipo de pacientes con factores de riesgo, por ejemplo depresivos, de evaluarlos en el consultorio o en la guardia y lo antes posible conseguir contactos de familiares o de personas significativas para el paciente, que por ahí va a ser muy útil para el momento del manejo del tratamiento. Bueno, ¿cómo se lleva adelante la entrevista? Y hay una parte muy importante que tiene que ver con el control de estados emocionales que siente el entrevistador. Los intentos de suicidio, las ideas de suicidio son muy movilizantes y es muy importante detectar, no tapar esas emociones, no negarlas, justamente detectarlas para poder valorarlas y no expresarlas delante de los pacientes, ya sea el miedo, el enojo, la inseguridad que puede dar atender este tipo de pacientes, porque conseguir lo que dice en la diapositiva, en el punto 5, una actitud empática, es un punto fundamental. Necesitamos, o sea, la herramienta principal en el tratamiento pasa por la confianza del paciente de que puedes llegar a ser ayudado, que puede ser asistido y, y que puede confiar y plantear, digamos, sus estados emocionales en, en la entrevista. Por lo tanto, es muy importante mantener esa actitud empática, mantener la calma, tratar de manejar esos estados emocionales, no expresarlos junto, digamos, delante del paciente. ¿Sí? Otro tema importantísimo es hablar abiertamente de las ideas de muerte. Durante tiempo hay algunos mitos acerca de que es preferible no hablar o no preguntar acerca de ideas de suicidio, y eso en realidad lo único que consigue es que el paciente no pueda comentarlas, que no se dé un espacio como para poder hablar acerca de lo que realmente está pasando. Em, Sucede lo contrario, es más contenedor para el paciente que los médicos puedan plantear abiertamente y directamente si hay ideas de muerte o no. ¿Sí? Y por otro lado, nunca desestimar amenazas autoagresivas. ¿Sí? Vamos a actuar en relación a las amenazas autoagresivas. A veces hay pacientes que presentan amenazas a lo largo de mucho tiempo y no por eso vamos a estar en una posición de desestimarlas en el consultorio de clínica o mucho menos en la guardia. Vamos a valorar entonces la presencia de factores de riesgo versus factores de protección, haciendo un balance. Y durante la entrevista vamos a ver algunos indicadores puntuales de riesgo suicida. Los principales factores de riesgo o el principal factor de riesgo es tener un trastorno psiquiátrico. La inmensa mayoría, 95% según la OMS, de los pacientes que se suicidan, de los sujetos que se suicidan, tienen un trastorno psiquiátrico detectable. Así que este es un factor de riesgo muy habitual a tener presente. El 80% de los suicidios se dan pacientes deprimidos. Así que, como vimos, la depresión además es muy prevalente. Este tiene que ser un factor de riesgo para ponernos en atención. En los pacientes psicóticos también es una resolución lamentablemente
con cierta frecuencia, sobre todo cuando se va resolviendo el brote esquizofrénico. La comorbilidad con sustancias aumenta mucho el riesgo autoagresivo. Y también acá, digamos, un dato importante que a veces se soslaya es en los pacientes con trastornos de ansiedad, pacientes con trastornos de pánico, también tienen mucho riesgo autoagresivo y no es tan poco frecuente la comorbilidad, la presentación en conjunto de la depresión y con síntomas de ansiedad. Resumiendo, trastornos psiquiátricos deberían hacernos revisar en algún momento un riesgo autoagresivo. Otros antecedentes importantes que son factores de riesgo es por supuesto la historia de intentos, de tentativas autoagresivas previas, de amenazas, ¿sí? Haber tenido una tentativa en los 3 meses anteriores, los momentos de internación y de externación, ¿sí? Los cambios cuando el paciente está en tratamiento psicológico, psiquiátrico y hay cambio de equipo tratante. Tener una historia de lesiones autoprovocadas, de eventos impulsivos. Antecedentes familiares, eso aumenta el riesgo autoagresivo en más de 3 veces. La exposición reciente a un evento, esto es importante, ya sea una cuestión cercana, por ejemplo, que se haya suicidado un familiar o un amigo, o un compañero de colegio, por ejemplo, o que se haya suicidado alguien en la televisión, eso aumenta el riesgo. El diagnóstico reciente de una enfermedad importante, una enfermedad incapacitante crónica, o una enfermedad terminal, o que en la mente del paciente puede ser relacionada con una enfermedad terminal, como es habitual, por ejemplo, en el cáncer, en los siguientes 3 meses luego del diagnóstico. Y el dolor crónico también está relacionado con el aumento de riesgo autoagresivo. La edad también es un factor de riesgo. Se dan 2 picos de aumento de la incidencia de suicidios en la adolescencia y en la vejez. Los adolescentes, como vimos, suelen tener ideación suicida en un porcentaje alto y es un periodo de riesgo. Y los adultos mayores suelen tener no solamente ideación, sino intentos de suicidio en una proporción alta y con una letalidad muy alta también. Y el sexo también es un factor de riesgo. Los varones tienden a presentar más suicidios realizados y las mujeres más tentativas. Continuamos repasando factores de riesgo, algunos sociales, y también vamos a ver algunos factores de protección. Por ejemplo, el estado civil casado es un factor de protección, los solteros, los viudos, los que están solos, los que han tenido pérdidas recientes o separaciones, aquellos pacientes presentan más riesgo. Los pacientes que viven en la ciudad tienen más riesgo de episodios autoagresivos que los que viven en el campo. La religión es un factor de protección. Bueno, la poca satisfacción con el trabajo es un factor de riesgo. Los aniversarios, las fechas significativas son momentos de riesgo. Que haya conflictividad familiar. La alta escala social está descrita como un factor de riesgo para presentar eventos autoagresivos, suicidios. Algunos profesionales, por ejemplo militares, policías, los médicos, abogados, tienen más riesgo que otras profesiones. Y el consumo de algunos fármacos. Bien, es de importancia remarcar las preguntas en relación al acceso a métodos letales.
el paciente al que estamos evaluando no puede completarse la entrevista si no preguntamos acerca de si el paciente tiene armas o no en la casa, o el acceso a algún otro tipo de método letal, por ejemplo, si vive en un piso elevado, o si tiene sustancias, medicamentos peligrosos. ¿Sí? Una vez revisados los factores de riesgo y factores protectores, el siguiente paso es revisar durante la entrevista con el paciente los indicadores de riesgo agudos. Remarco entonces una vez más la importancia de la comunicación empática, y lo que vamos a hacer es preguntar cada vez más profundamente por el riesgo suicida. ¿Sí? La mayoría de los pacientes que tienen ideas de suicidio lo avisan. Así que nuestra idea es preguntar en el contexto de un continuum, o sea, bajo la presunción de que existe un continuum desde de un malestar emocional hasta, en el otro extremo del continuum, llevar a cabo un intento de suicidio. Vamos a empezar por preguntar acerca del ánimo, de la voluntad, de la presencia de estresores, como preguntas abiertas, cómo se siente, qué es lo que estuvo pasando últimamente, qué es lo que le preocupa, cómo está de ánimo, de voluntad, como para llevar adelante las cosas. Cuando el paciente contesta que no se siente bien, que está triste, que está desganado, vamos a ir profundizando y le vamos a preguntar por la presencia de ideas de ruina o de eventos de desesperación en la casa. Las ideas de ruina son aquellas distorsiones cognitivas en las que el paciente ve como con un manto pesimista, negativo, situaciones habituales de su vida. Así que lo que le vamos a preguntar es, en el segundo punto, ¿qué tan mal ve las cosas? El siguiente paso, muy importante para remarcar, es la presencia de desesperanza. Ideas negativas en relación al futuro. No solamente que se siente mal ahora, sino que ve improbable que se vaya a mejorar de ese estado, o que sus problemas no van a ser resueltos, o que no puede proyectarse en el futuro. El siguiente paso va a ser preguntar acerca de ideas de muerte. ¿Alguna vez ha pensado, sintiéndose tan mal como se está sintiendo, alguna vez llegó a pensar que sería mejor no vivir más? Lo que sigue es la pregunta acerca de ideas autolesivas. ¿Y alguna vez ha pensado en quitarse la vida? Y la última pregunta sería en relación a la planificación. ¿Y ha pensado cómo llevar adelante esas ideas? ¿Lo piensa en este momento? ¿Cuántas veces lo piensa por día? ¿Está presente en su mente? ¿Aparece en los momentos de desesperación? Es importante durante estas evaluaciones evitar las opiniones personales, esto lo habíamos visto, los juicios, y remarcar todo el tiempo que, que el tratamiento, que la entrevista tiene que ver con la posibilidad de recibir ayuda. Continuando con los indicadores de riesgo durante la entrevista, hay algunos indicadores psicológicos que podemos determinar, y el más importante de todos es la desesperanza. ¿Cómo ve el paciente su futuro? ¿Cómo ve el paciente si puede llegar a mejorarse y si se pueden llegar a resolver algunas situaciones que lo desesperan? Este factor es importantísimo. 95% de los pacientes que cometen suicidio presentan desesperanza. El doctor Matusevich, que es un especialista en temas de suicidio, que trabaja en el servicio de psiquiatría del italiano, siempre nos remarca la importancia de este factor y nunca dejar de evaluarlo. Hay algunos otros muy importantes también, factores psicológicos que podemos ir detectando en la entrevista, ¿sí? Que también
que también son a tener en cuenta, sobre todo los eventos de desesperación. Si el paciente tiene episodios abruptos de desesperación, que no es algo infrecuente en los pacientes deprimidos con ideas de suicidio. Otros indicadores que vamos a ir a buscar durante la entrevista son las capacidades del paciente y también las del medio en el que vive para manejo, para control de los impulsos autoagresivos. Por ejemplo, si el paciente ha tenido ideas autoagresivas pero ha podido controlarse, es una situación distinta de haber tenido una tentativa autoagresiva. De todas maneras, son situaciones siempre graves, siempre como para plantearlas dentro de un espectro de riesgo. ¿Cuál es la capacidad del medio para manejar, para ayudar al paciente a controlar esos impulsos autoagresivos? Es importante evaluar al paciente solo en un ambiente confidente y después siempre preguntar a la familia. Como veíamos, algunos pacientes no comunican abiertamente estas ideas. Y si el paciente tiene un riesgo crónico, es muy importante contactarse con el profesional que lo trata, llamar al psiquiatra, al psicólogo desde la guardia, porque bueno, él va a dar una pauta mucho más precisa del riesgo. Entonces nosotros estuvimos evaluando los factores de riesgo, los factores de protección y los indicadores durante la entrevista. Es muy importante, antes de dar una indicación, llegar a la evaluación del máximo riesgo posible. O sea, la evaluación del riesgo más preciso posible antes de dar indicaciones. La entrevista, también en el caso de los pacientes que han tenido tentativas de suicidio, es importante evaluar el grado de letalidad que tuvo la tentativa. Por ejemplo, no es lo mismo si el paciente, por ejemplo, se tiró a las vías del tren o tuvo una tentativa cortándose superficialmente un brazo. Sin embargo, más allá del grado de la letalidad, que es importante determinar, más importante que eso es la confianza en la letalidad. Hay pacientes que toman una determinada cantidad de psicofármacos cuyo riesgo es bajo, pero con el convencimiento de que están tomando una combinación fatal. Bueno, esos pacientes tienen un riesgo muy alto. ¿Sí? Otros aspectos que hay que evaluar en las tentativas es si ha dado aviso o no, qué probabilidad tenía de ser descubierto, si lo planificó, cómo se siente ahora en relación a la tentativa que a la tentativa que tuvo, si está aliviado de haber sobrevivido, si critica el evento, ¿sí? Si está arrepentido, si la situación psicológica ha cambiado. También si el suicidio fue pensado como una respuesta o como una respuesta a una situación vital o en realidad digamos como una herramienta como para conseguir algo. Hay distintas escalas de cribaje, de screening de riesgo autoagresivo. Algunos son inventarios que llenan los pacientes, que son un poco riesgosos, y otras son escalas heteroadministradas, que son útiles como para detectar a grandes rasgos factores de riesgo, pero que no son superiores a la evaluación completa del clínico. Bueno, les dejo esta diapositiva como resumen para que la tengan presente. Tenemos factores de riesgo agudos y factores de riesgo crónicos. ¿Sí? Por supuesto, factores de riesgo agudos, ideas de muerte, autoagresivas, un plan, desesperanza como eventos más importantes. Y distintos, factores de riesgo, factores de protección. Bien, la resultante de esta evaluación de los factores de riesgo, los factores de protección, los indicadores durante la entrevista,
es una valoración del riesgo. No hay una instancia en donde uno pueda determinar que no existe un riesgo de llevar adelante una conducta tan compleja como un intento de suicidio. Pero sí uno puede determinar que no se detecta en el momento riesgo autoagresivo, porque los factores de protección son altos, los factores de riesgo son bajos y los indicadores durante la entrevista no hay, o hay muy pocos, o no nos marcan un riesgo alto. Sería el caso de este círculo amarillo. Ya un círculo naranja es en donde detectamos que existe un riesgo. Y el círculo rojo es para hacer una diferencia, sobre todo legal, que es en donde detectamos que no solamente hay un riesgo, sino que ese riesgo es cierto, es decir, que está sucediendo en este momento, por ejemplo, un paciente que tuvo una tentativa con una sobreingesta, con un medicamento peligroso, y que si no se trata, efectivamente va a tener un riesgo de muerte, o bien un riesgo inminente. Esa sería la situación más grave. El riesgo inminente es el paciente que está en el consultorio o en la guardia amenazando que se va a quitar la vida en este momento. ¿Sí? Digamos que tanto en el caso de que exista un riesgo suicida potencial como que exista un riesgo cierto inminente, el tratamiento que vamos a ver es muy parecido, son sistemas de protección. La diferencia es la responsabilidad que le cabe a los profesionales cuando el paciente presenta un riesgo cierto o inminente, que es una responsabilidad mucho más alta. Bueno, el manejo es básicamente conseguir que el paciente reduzca su riesgo con una adecuada supervisión y limitando el acceso a métodos destructivos, con el objetivo de conseguir que el paciente inicie un tratamiento psiquiátrico y psicológico lo más urgentemente posible. ¿Sí? Porque el tratamiento psiquiátrico y psicológico es la herramienta más efectiva para mejorar la condición, los patrones de alteración de los trastornos que llevan a tener un riesgo autoagresivo. Así que detectado el riesgo, lo que vamos a intentar hacer en el consultorio o en la guardia es conseguir que el paciente esté todo el tiempo bajo una adecuada supervisión. Eso significa que tiene que estar acompañado permanentemente y que tiene que estar acompañado permanentemente por un sistema adecuado. ¿Sí? En ocasiones los pacientes vienen con familiares o con amigos cuya compañía puede llegar a ser riesgosa. Eso es algo que hay que detectar y que hay que chequear con el paciente, si está bien que esté acompañado todo el tiempo por esta persona. ¿Sí? Así que ese es un punto muy importante, la supervisión. Tiene que estar acompañado permanentemente un paciente con riesgo o bajo supervisión estricta de la conducta, que eso significa que tiene que estar observado, por ejemplo, por enfermería o monitorizado por enfermería o por los médicos en el área de la guardia o en áreas cerradas, por ejemplo. Así se consigue la supervisión permanente. El siguiente paso en el tratamiento, en el manejo, es limitar el acceso del paciente a métodos letales. Así que la medicación que deba ser administrada la tienen que manejar otras personas. Es importante reducir el alcance de otros métodos con los cuales el paciente pueda lastimarse. Si está en la guardia, un dato a tener en cuenta es revisar al paciente
antes de dejarlo solo, bajo supervisión o dejarlo con un acompañamiento. Revisar al paciente. Hay pacientes que vienen a la guardia con métodos letales en el bolso, en el bolsillo, con medicamentos. No, no, no dejar de hacer esto porque, bueno, digamos, como es importante completar la evaluación de esta forma. Y en los pacientes que vienen agitados, con síntomas de desesperación, con ideas de muerte, también es importante utilizar los medicamentos que el paciente viene tomando como para darle un refuerzo ansiolítico, o utilizar benzodiazepinas o otro tipo de tranquilizantes como para también inducir un poco de sedación y disminuir la posibilidad del acceso a métodos letales. Entonces, repasando, lo que hay que conseguir es que el paciente esté todo el tiempo supervisado, disminuir el acceso a métodos letales y conseguir que haga un tratamiento psiquiátrico y psicológico lo más urgentemente posible. Esto es sencillo de conseguir en la guardia, se habla con el equipo de psiquiatría o el paciente queda bajo supervisión hasta que es evaluado por el equipo de psiquiatría, ¿sí? O nos comunicamos con el equipo tratante para que le dé un turno lo antes posible o para que lo vea en la guardia. Si está en el consultorio y el paciente tiene un riesgo elevado que hemos detectado, es importante no perder la supervisión de ese paciente hasta que sea evaluado por el equipo de la guardia o por el equipo de psiquiatría, de psicología. Eso significa que si uno está viendo un paciente en el consultorio y detecta un riesgo cierto, inminente, un riesgo grave, es responsabilidad del médico mantener esa supervisión. Si no hay otra persona que lo haga, una persona en quien delegar esa conducta, es uno mismo el que tiene que mantener la supervisión hasta que llega la ambulancia o hasta que consigue acompañar al paciente a la guardia de psiquiatría, ¿sí? Así que eso es muy importante, digamos, otra herramienta de cómo conseguir el acompañamiento, la supervisión, hasta que se lleva adelante la evaluación. Y acá noté también la policía, que es otro elemento a tener en cuenta, que también pueden estar tratando de conseguir que el paciente sea evaluado por un equipo de psiquiatras y psicólogos, ¿sí? Esto a tener en cuenta sobre todo en pacientes en los que hemos detectado un riesgo significativo y que por alguna razón no aceptan nuestras recomendaciones, de hacerse ver o de quedarse en la guardia o de acercarse a la guardia y deciden irse. En esos casos es importante comunicarse con la policía, hacer una presentación civil y dar aviso de que ha sucedido este evento. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Los esperamos en el encuentro presencial, donde vamos a reflexionar y revisar los distintos casos que aparezcan, que nos traigan. Y cualquier duda me pueden escribir y la vamos revisando juntos. O si quieren otros materiales o los tests de screening, se los voy alcanzando por ahí. Bueno, muchas gracias a todos.